Libro de Jueces, capítulo 3, versículo 31. Si lo ha encontrado puede decir un fuerte amén. Dice la palabra de Dios, dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. No habíamos encontrado alguna otra historia más corta de los jueces y libertadores de Israel en este proceso, más que esta. No aparece ningún otro detalle, sino que solamente esto. Lo vamos a leer por última vez. Dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Puede dejar su Biblia a un lado, vamos a orar. Señor Jesús, agradecidos por tu palabra, Señor Jesús. No queremos orar por ella, Señor Jesús. No, Señor, porque tu palabra ya es alimento, Dios mío, con tan solamente leerla, Dios mío. Queremos pedir, Señor Jesús, por nosotros, Dios mío. Queremos poder entender tu palabra. Queremos poder entender lo que tú quieres hablarnos, Señor Jesús, en el día de hoy. Prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, prepara nuestra alma, nuestra vida, Señor Jesús, para poder recibir de tu alimento, de tu refrigerio, Señor Jesús. Estamos dispuestos, Señor Jesús, a escucharla, y estamos dispuestos, Señor, a dejarnos dirigir, Jesús, por ella. No queremos escuchar, Dios mío, un simple hombre, no, mi Dios. Queremos escuchar tu palabra, Dios mío, que es explícita, Dios mío, y no hay necesidad de explicarla. Queremos escuchar tu palabra de Dios y no palabras, Señor Jesús, de hombre. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Dele la gloria a nuestro Señor Jesús, y puede tomar su asiento. Quiero leerles o contarle más que nada un personaje popular de Estados Unidos. Este hombre fue un abuelito, se encontraba pasando por momentos de necesidad. Él tenía su negocio, tenía su servicentro, por decirlo así, su bencinera, y él atendía ese lugar. Hubo una ocasión donde cerca donde él atendía, en la carretera donde él atendía, le hicieron una carretera aledaña que lo apartaba de todos los beneficios que él tenía por su servicentro. Este hombre no sabía con qué seguir pagando sus cuentas, no tenía dinero con qué seguir alimentándose, y empezó a pensar qué puedo hacer, qué puedo inventar, hasta que decidió empezar a vender pollo frito. Todos nosotros conocemos esta cadena de comida rápida, KFC. Este hombre, a causa de ese momento de necesidad, a causa de ese momento donde tuvo que darle una solución rápida a su vida, consiguió tener una idea, lograr tener una receta tan buena, que tuvo que empezar a promoverla, a venderla, y le funcionó. Empezó a juntar dinero, y todo ese dinero que él juntó, aparte para servirle, para poder pagar todas sus cuentas, le sirvió también para poder abrir un restaurante dedicadamente solamente al pollo frito. Todos conocemos ya esta cadena de restaurantes KFC. Sabemos también quién era este hombre muy conocido, el coronel Sanders, muy conocido también por todas las personas ahí en Estados Unidos. ¿Por qué tomé la historia de este hombre? No por hablarle y hacerle ver que quiero que sea exitoso, quiero que consiga dinero. No quiero que se enfoque en eso. Tomé esta historia porque él no era una persona joven, era una persona ya adulta. Tenía alrededor entre 62 y 65 años. Era una persona sola, no tenía ayuda de su esposa, no tenía ayuda de sus hijos, se la estaba valiendo por sí mismos. Él necesitaba saldar todas esas deudas. Él no decidió quedarse quieto y dejar que le fueran a cobrar sus deudas, perder sus pertenencias que tal vez le habían costado mucho poder obtenerlas. Él decidió moverse, él decidió actuar, él decidió no quedarse de la manera en la cual estaba viviendo, lleno de deudas, lleno de problemas. Él decidió moverse, él decidió actuar. Amén. Y ahí nació esa idea de KFC. Pero yo no he venido a promocionar KFC, no, ni nada de eso. No he venido tampoco a venderle pollo frito.
sino que analicemos la actitud que tuvo ese hombre. Sin conocer a Dios, sino que un hombre secular, común y corriente, como usted, como yo, que a la edad de 65 años no vio otra forma de solucionar sus problemas sino que cocinando. Pero la actitud que tomó él no es una actitud que toma cualquier persona. Muchas veces nosotros nos vemos envueltos en problemas, en situaciones complejas, que muchas veces no sabemos qué solución darle. No siempre nos estamos refugiando en nuestro Señor Jesucristo. Es algo tristemente, pero muchas veces se vuelve una realidad. No vemos otras soluciones y pensamos muchas veces, pucha, el Señor me estará escuchando, el Señor me está oyendo, el Señor me está viendo. Pucha, estoy sufriendo, me falta esto, me falta aquello. Nos llenamos de dudas, nos llenamos de interrogantes y empieza a pasar el tiempo. Señor, tú me diste un propósito. Señor, tal vez tú me diste un ministerio. Señor, tú me diste un sueño. ¿Qué es lo que está pasando? Señor, estoy teniendo problema tras problema, problema tras problema, deuda tras deuda. Pero Señor, no le veo ninguna solución a todo esto. Y erróneamente pensamos que nuestro Señor Jesús no nos escucha. Erróneamente pensamos que a Dios le gusta vernos sufrir. Tal vez a Dios le gusta vernos pasar por enfermedad. Eso es lo que pasa en nuestra mente. Pero es todo lo contrario. Esos momentos adversos de nuestra vida son oportunidades que Dios nos entrega de tomar buenas decisiones. Son oportunidades que Dios nos entrega de tomar una decisión entre seguirle, entre seguir viviendo de la manera en que la estamos haciendo, lleno de dudas, lleno de contradicciones. Tenemos esa opción. O tomar la otra opción, que sería confiar en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Confiar en lo que Él puede hacer. Confiar en su autoridad. Confiar en su soberana voluntad, en que Él tiene el control de todas nuestras situaciones. Pero tal vez no, y hay veces que nosotros no tomamos la mejor decisión y tomamos el otro camino. Vemos que Dios tal vez se empieza a demorar, vemos que todas estas cosas empiezan a dilatarse y empieza a pasar el tiempo y siguen las mismas cosas del pasado ahí. Pero déjeme decirle algo: cuando Dios dilata todo este tiempo, es para formarnos a cada uno de nosotros, no para formar cualquier cosa. Primero, carácter. Segundo, la paciencia. Porque nuestro Señor Jesucristo no nos va a entregar bendición, no nos va a entregar ningún tipo de ministerio, no nos va a entregar algún tipo de propósito o llamado en específico si nosotros no estamos dispuestos a pasar por un proceso complejo, por un proceso de adversidad, por un problema. Son en esos momentos, mi hermano, donde nuestras preguntas no tienen que ser por qué, y esto es reiterativo en todos los predicadores, y quiero recordárselo una vez más. Hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos: ¿para qué Dios me está haciendo pasar todo esto? Dios quiere crear una conciencia de dependencia de nuestro Señor Jesús, y Dios nos va a seguir repitiendo todo esto hasta que nosotros lo logremos entender. Dependencia, no autonomía, no autovalencia, dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma en cómo Dios trabaja. Dios trabaja en su tiempo, no de la manera en cómo nosotros queremos, o no de la manera que nosotros pensamos que tal vez es la correcta. Dios trabaja en su tiempo, porque sus tiempos siempre son perfectos. Quiero recordarles, tomar un par de versículos de la historia de Lázaro, también muy conocida por nosotros, iglesia. Esto se encuentra en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11. Quiero leerle unos versículos bien saltados. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, porque el Hijo de Dios se ha glorificado por ella. Dice: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía:
esto de la muerte de Lázaro no se refería a un descansar de dormir, sino que la muerte misma de su amigo. Dice, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, sale a encontrarle, a reprocharle. Dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas... Me salté, dice. Pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora sí dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección. O sea, en algo que podía pasar más adelante. Ella no pensaba que Dios podía hacer la obra en ese mismo momento, sino que estaba pensando en el día de la redención. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le hizo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo a esa mujer. Le dijo, ¿crees esto? Amén. Y nosotros ya sabemos el desenlace de esa historia. Sabemos que el hombre resucitó. Podría haber estado podrido porque ya habían pasado días, el cuerpo empieza a descomponerse, empieza a ponerse oloroso. Pero a pesar de todas esas cosas, a pesar de todo aquello, Dios decidió tomarse un tiempo prudente para que la gloria de Dios pudiera glorificarse sobre Lázaro, sobre su amigo, para que las demás personas creyeran en su poder y en su autoridad. Tal vez pensamos que en esos momentos adversos Dios no nos está viendo, Dios no nos está prestando atención. Pero son en ese momento donde nosotros tenemos toda esa duda, donde nosotros tenemos que recordar, si Dios es capaz de resucitar a un muerto, ¿cuánto más es capaz de solucionar la situación que yo estoy viviendo? Dios no se limita a una situación en específica. Dios tiene el poder para solucionar absolutamente todo lo imposible. No es momento de cuestionar la voluntad o el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. No es momento de cuestionarlo, sino que es momento de solamente creer en su poder. Como le decía anteriormente, el Señor nunca se tarda. Él tiene el momento justo. Dios siempre trabaja de esa manera para poder moldear nuestro carácter y nuestra paciencia. Hay un pasaje en la Biblia muy conocido por todos nosotros cuando David, el siervo de Dios, el rey de Israel, se encontraba huyendo en esos momentos de Saúl, su suegro. Pero hay unas partes en específica que se encuentra entre el capítulo 21 y capítulo 22. Pero quiero leer primero lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 22, del versículo 1 al 2, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam con sus hermanos, y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, dice, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Pero aquí hay algo curioso y quiero que deje este pasaje del capítulo 22, quiero que le deje en su mente. Un capítulo anterior, capítulo 21 del 3 al 4 dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero le daré solo si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Dice, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí mano, lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala.
porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella. ¿Por qué se lo leía al revés? ¿Por qué se lo leía al revés? Cuando el hombre de Dios se alimenta por los panes sagrados y lleva la espada, nosotros sabemos que el pan y la espada es tipo de palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo siguiente, vemos que David, ya teniendo el alimento, ya teniendo la espada, atrae a las personas a la cueva de Adulam, porque él ya tenía la palabra de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Se acercaron hombres con problemas, endeudados, con aflicción de espíritu, etcétera, etcétera, y un montón, una cascada de problemas. Y hizo como 400 hombres. ¿Qué es lo que hicieron? Esos hombres se allegaron a David. Se allegaron porque él tenía algo especial. Él tenía el favor de nuestro Señor Jesucristo. No tenía ninguna otra cosa más que el favor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que yo le quiero explicar en esta tarde? De la única manera en que nosotros podamos sobrellevar todos nuestros problemas, tal vez ni siquiera solucionarlos de la noche a la mañana, de la única manera en cómo nosotros podamos alivianar nuestras cargas es enfocándonos y rodeándonos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es ahí donde está nuestro alimento en nuestro corazón. Es ahí donde la palabra de nuestro Señor Jesucristo actúa con poder y con autoridad para actuar en las heridas de nuestro corazón. Con la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Él puede operar como un bisturí. Él puede abrir nuestro corazón y llegar a ese espacio roto. Llegar a ese espacio donde tenemos ese problema, donde tenemos esa situación que no podemos sacarla de nuestro corazón. Pero Dios, a través de su palabra, a través de su alimento, está dispuesto a zanjar y poner punto final a todos esos problemas y a todos esos dolores. Pero muchas veces, mi hermano, muchas veces no tenemos esa reacción. No tenemos esa reacción que debiera ser como un reflejo natural, que sería como un buen cristiano, hijo de Dios, refugiarnos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, no siempre nuestra reacción no es la correcta. En vez de refugiarnos en la palabra de nuestro Dios, decidimos seguir envolviéndonos en la tristeza, seguimos compadeciéndonos a sí mismos. Pobrecito de mí, tengo este problema, y ahora ¿quién podrá defenderme? Son en esos momentos, mi hermano, donde nuestra fe tiene que moverse. Son en esos momentos donde nuestra confianza en Jesucristo tiene que ponerse en acción. Pero no tomamos esa decisión. El libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 7 al 8 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué es lo que yo le quiero hacer entender a través de este versículo? Cuando nosotros estamos en el propósito de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios pone Dios en nuestra vida, no hay ninguna otra cosa que nos pueda apartar del camino de nuestro Señor Jesús. De alguna otra forma, Dios siempre en su voluntad y en su llamamiento. Déjeme hacerle entender algo. La voluntad de nuestro Señor Jesucristo, el llamamiento santo de nuestro Dios es tan fuerte sobre cada uno de nosotros que Dios no se va a quedar tranquilo viendo cómo tú sufres. Dios no se va a quedar tranquilo viendo cómo tú te descarrilas, viendo cómo tú te pierdes. Dios siempre va a pelear por ti. Dios siempre va a estar dispuesto a levantarte. Dios siempre va a estar dispuesto a entregarte el alimento, a entregarte la fortaleza que tú necesitas. Dios, de alguna u otra manera, se va a encargarnos de darnos el ánimo, de darnos la fortaleza que nosotros necesitamos tener en medio de este tiempo. Ahora, tal vez el personaje que yo le hablaba al principio,
Tal vez ese hombre no le hallaba ninguna solución en ese momento y tal vez se quería echar a morir. Tal vez nosotros nos queremos echar a morir viendo que no hay solución, viendo que no hay respuesta. Nos queremos dejar morir tal cual como lo quería hacer Elías. Pero de la misma forma como el ángel de Dios se le aparece a Elías, de la misma forma nuestro Señor Jesús hoy, a través de su palabra, quiere iluminar nuestro camino y nos quiere decir que no todo está perdido. Nos queda camino por recorrer todavía. Y si Dios se ha demorado un poquito, no es para justificarse, porque Dios no va a derramar bendición sobre una persona que es inestable. No va a derramar de su bendición sobre una persona que no es constante. Por eso es que Dios se encarga de moldear nuestro carácter. Por eso es que Dios se encarga de ponernos esa prueba, para que podamos madurar en sus manos. Porque cuando llegue el día en que nosotros tengamos que recibir esa bendición en nuestro corazón, no nos vayamos a perder, y mucho menos olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles también la historia de Ana, también muy conocida por todos nosotros. Quiero leerle también un par de versículos. Dice: y tenía él 2 mujeres. El nombre de uno era Ana y la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no les tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar, para ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía el sacrificio, daba Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno por su parte. Pero quiero hacer hincapié en esto, lo que viene después. Dice: pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. El esposo amaba a Ana. A pesar de que no tenía hijos, él la amaba y le daba una parte especial. Aunque muchas veces nosotros nos sintamos perdidos, aunque muchas veces nosotros no encontremos ningún sentido en nuestra vida, Dios se encarga de darnos una parte especial para cada uno de nosotros. Dios se encarga de darnos algo especial en nuestras vidas. Dios no escogió a ninguna otra persona. Dios no vio en mí lo que vio en nuestro hermano Elías. Dios te escogió a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, por algo en especial. Por eso es que nos da una parte en específica a cada uno de nosotros. Versículo que sigue dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero aún así pensamos que tal vez Dios no lo sabe, pensamos que tal vez Dios no sabe lo que estamos pasando. Pero déjeme recordarle que Dios no escogió a Penina para levantar un profeta de ella, sino que escogió a Ana, para de Ana levantar el profeta que iba a elegir al rey David. Tenía que ser así. El versículo que viene después dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con amargura de alma oró al Señor y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Ana no se quedó con esa aflicción, no se quedó con ese dolor en su vida, no se quedó con esa necesidad, sino que se puso en acción. Ella decidió ir y prostrarse en el templo y pedirle a Dios, pedirle que le concediera el deseo de su corazón. Dios no quiere que nosotros nos quedemos dormidos. Dios no quiere que nosotros nos quedemos con la aflicción, nos quedemos con la duda, nos quedemos con los problemas. Dios quiere que nos pongamos en acción, que tomemos la actitud que tuvo esta mujer de Dios, que decidió acercarse ante la planta de nuestro Señor Jesucristo y reclamar sus promesas y apoderarse de lo que Dios tenía preparado para ella. Amén. Quiero leerle también algo muy hermoso también, que muchas veces nosotros pasamos por alto.
Hay detalles tan maravillosos en la palabra de Dios, pero quiero que analicemos uno de ellos. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo de 3 al 8, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Pero quiero que lo vamos a leer. ¿Qué le dice el Señor? Boga mar adentro y echad vuestras redes. En ningún momento el Señor le dijo: echa solo una red. Nuestro Señor Jesucristo le dijo y hizo hincapié en echar más de una red, porque Él sabía que con una sola no iba a resistir todo lo que Él le tenía preparado a Simón Pedro. Ahora, ninguno de nosotros tiene en su conocimiento, ninguno de nosotros aún no logra dimensionar cuál es la bendición y el propósito enorme que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y cuando nosotros nos vemos envueltas en esa necesidad, nosotros hacemos oídos sordos a lo que realmente Dios nos está hablando. ¿Qué es lo que pasó con Simón? Se le rompió una red. Puede que haya perdido un poco de peces, pero si le hubiese hecho caso a nuestro Señor Jesucristo, no se le hubiesen roto en ninguna de las redes. Si lo hubiese hecho como Dios le dijo. Ahora, es necesario que le creamos a nuestro Dios. No limitemos el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros pensamientos no son los mismos pensamientos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nuestro Señor Jesús nos ayude a lograr entender cuán grande es la bendición que tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, mi hermano, quiero que volvamos a lo que yo leí al principio. El texto que usamos al principio en el libro de Jueces dice: después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Y usted se preguntará: ¿por qué elegí este texto? La vida de campo es difícil. La vida de campo es compleja. Y él tenía que guiar al ganado, y no tan solamente a los bueyes. Hay muchas otras tareas que hay en el campo. Tienen que arar la tierra, tienen que recoger el grano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva tener una vida en el campo. Y muchas veces esas personas que tienen su vida en el campo tienen mucho más fuerza que una persona que vive en la ciudad. Tienen mucha más fuerza, tienen que acarrear animales. Cuando se pierde una abeja, echársela al hombro. Están acostumbrados a tener fuerza. Están totalmente acostumbrados a hacer fuerza bruta. ¿Y por qué yo le hago hincapié en todo esto? Porque si Samgar no hubiese hecho toda la fuerza que él hizo desde su niñez, cuidando su oveja, cuidando los bueyes, arando la tierra, no hubiese tenido la fuerza suficiente para derrotar a todos los filisteos. Y tal vez le tomó toda su vida crear músculo, crear fuerza. De la misma manera nosotros, tal vez los problemas han durado años, tal vez hay cosas que hemos atesorado en nuestro corazón que no sabemos cómo sacarlas. Nosotros sabemos lo que tenemos en nuestra vida, las cosas que hay en nuestro corazón. Y tal vez no hemos visto respuesta de parte de Dios. Pero si Dios se ha tardado en darnos respuesta, es para que nosotros logremos crear fuerza. Es para que nosotros logremos crear conciencia de quiénes somos nosotros y de quién es nuestro Señor Jesucristo. Si Samgar no hubiese tenido la fuerza suficiente para guiar a sus bueyes, mucho menos si hubiese tenido la fuerza suficiente para derrotar a los filisteos.
Dios quiere hacernos fuertes a cada uno de nosotros. Dios quiere crear carácter, Dios quiere crear paciencia, Dios quiere crear estabilidad en nuestras vidas. No para ser hombres adinerados, sino que para cuando llegue ese gran día donde Dios quiera usarnos, cuando llegue ese día donde nosotros tengamos que recibir esa bendición y esa respuesta que nosotros hayamos estado esperando, logremos sobrellevarla de buena manera. Por eso es que Dios nos hace pasar por ese proceso. Le voy a invitar a que se ponga en pie. Ya para terminar, le leo un versículo también archiconocido por todos nosotros. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que tengamos raíces profundas. Dios quiere que nosotros podamos tener frutos. Pero es necesario que pasemos por el proceso. Es necesario que pasemos por el proceso. Le voy a invitar que busquemos el rostro de Dios por unos minutos. Lo invito a orar. Si quiere pasar al altar, hágalo. Si quiere orar en su lugar, hágalo. Vamos a buscar la presencia de Dios. Señor Jesús, estamos agradecidos, Señor, por todo lo bueno, Señor, que tú has sido con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús, porque nos ha mostrado, Señor, tu amor. Nos ha mostrado, Señor, tus bondades. Nos ha mostrado, Señor Jesús, tu misericordia. Has demostrado, Señor Jesús, de tu amor sobre nuestras vidas. Padre, perdónanos, Señor, porque tal vez no hemos tenido, Señor, el carácter suficiente para poder seguir luchando, para poder seguir perseverando. Pero, Señor, ahora queremos hacer tal cual como se reunieron todos esos hombres tristes, todos esos hombres endeudados, se reunieron en la cueva de Adulam para recibir de tu alimento, para poder entender que tu palabra, Dios mío, es la única que nos va a ayudar a librar todas esas batallas. Señor, no hay ninguna como ella. No hay ninguna como tu palabra, Dios mío, que es la que nos sirve, Dios mío, como resguardo a todas las acechanzas del enemigo. Dios mío, queremos, Señor Jesús, que tú nos capacites, Dios mío, en esta noche. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, trabaja dentro de nosotros, trabaja en nuestro carácter, en mi carácter, en nuestra mente, Señor Jesús, en nuestra paciencia. Ten misericordia, Señor Jesús, de nosotros, Señor Dios mío. Ninguno de nosotros se jacta de haber logrado, Señor, de haber logrado algo increíble, Señor. Estamos en la carrera, estamos en el camino, Dios mío. Es lo único que queremos, Dios mío. Ahora es refugiarnos, Señor, en tu poder. Es refugiarnos, Dios mío, bajo tu sombra. Es refugiarnos, Dios mío, estar cerca, Dios mío, cerca de esa corriente de agua, Dios mío. Porque es donde ahí, Señor Jesús, nosotros nos queremos aferrar. Estar en esa corriente de agua, Señor. Poder alimentarnos, Dios mío. Poder echar las raíces suficientes, Dios mío, para que cuando llegue la tormenta, para que cuando llegue el momento crucial, decisivo en nuestra vida, nosotros estemos tomados de tu mano. Nosotros estemos, Dios mío, aferrados a tus promesas. Nosotros estemos, Dios mío, siempre confiando en tu poder y en tu autoridad, Dios Santo. Trabaja, Señor Jesús, en nuestra falta de fe. Trabaja en nuestra mente. Trabaja en nuestras dudas, Señor. Elimina las dudas que hay en nuestro corazón. Elimina las dudas, Señor Jesús, que hay en nuestra mente. Queremos dejar de escuchar, Dios mío, al enemigo. Queremos dejar de escuchar a todos esos hombres que nos dicen: no has alcanzado nada, no tienen nada. Queremos, Dios mío, acallar, Dios mío, mandar a callar a todas esas voces, Dios mío, y escuchar tan solo tu voz, escuchar tu palabra, escuchar tu consejo, Dios mío, porque tú eres el único, Dios mío, eres el único que nos desea lo mejor, eres el único que tiene buenos planes para nuestra vida, Señor Jesús. Ayúdanos a doblegar nuestro corazón, ayúdanos a doblegar nuestra mente, Señor Dios mío, a siempre entregarnos, Dios mío, en sacrificio vivo ante tu presencia, Dios Santo. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la honra. A ti te damos la gloria, Señor, por siempre y para siempre. Danos la fuerza, Señor.
Danos la actitud necesaria que tenemos que tener, Señor Jesús, en estos momentos. Ninguno de nosotros es superhéroe, no, Señor. No somos Superman, no somos Hulk, Señor, no, mi Dios. Nosotros somos hombres y mujeres comunes y corrientes, hijos tuyos, Señor, que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos siempre de tu provisión. Aliméntanos, Dios mío, y fortalécenos con tu poder, Dios mío, y con tu presencia en esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor, por siempre y para siempre. Gracias, Jesús.